Ok, los tres actos. Nuestra vida es una sucesión de eventos que dan lugar a conflictos que a veces resolvemos y a veces quedan inconclusos. Una historia pues no es diferente. Entonces vamos a ver qué son los tres actos. A mí me gusta pensar en cómo cuando nos contaban estos chistes de obras de teatro, ¿no? Y que tenías que adivinar cómo se llamaba la obra. Entonces, en los tres actos, a ver si quieres, ahí está. Ok, ok, entonces, ¿qué ocurre en esos tres actos? El primer acto va a definir dónde y cuándo ocurre la acción, quiénes son los protagonistas, los antagonistas, sus motivaciones, y esto es lo que llamamos planteamiento. Es llegar a una fiesta desconocida. El lector va a llegar a nuestra fiesta que él no tiene idea de quiénes son los invitados. Tuvo que llegar con un mapita a nuestra casa a una hora en particular. Entonces, este primer acto va a definirnos dónde ocurren las cosas, el quién es quién, dónde estamos. En el segundo acto, una vez que sepamos quién es el bueno y el malo de la historia, vamos a entender estas personas o esta persona frente a la adversidad, qué es lo que está queriendo conseguir, ¿sí? Aquí es donde vamos a encontrar en el segundo acto normalmente la confrontación y lo que llamamos el nudo de la historia. Dice, el segundo acto es donde el protagonista verá que existe un conflicto para lograr lo que quiere y hará lo posible por sortear las dificultades que se le presentan. Esta es la confrontación. Aquí solemos encontrar el nudo de la historia. Y el tercer acto es el desenlace o resolución. Aquí el lector sabrá, después de mucho sufrir, si el protagonista conseguirá o no lo que desea. Yo sé que muchas personas, les comentaba la semana pasada, se acercaron a mí el año pasado diciéndome, oye, es que yo quiero hacer guión de cómic. Mucha gente me dice, es que a mí me encanta la película de Pulp Fiction, porque tiene una narrativa no lineal. Y de repente quieren hacer algo así. Hay otra película con una narrativa no lineal formidable que se llama Memento, o Amnesia en español le pusieron. Es una película que tienes que ver con mucha atención porque ocurre de atrás para adelante. Primero vemos el final y vamos a ir avanzando hacia atrás hasta llegar al principio. Son narrativas muy interesantes, muy atractivas, muy novedosas para cierto público. Pero recuerden que antes de que se pudiera narrar esta historia de atrás para adelante o de forma quebrada, el guionista tuvo que plantearla de manera que ocurriera en el sentido del tiempo. Los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos suerte y no acabamos en la friend zone o no tomamos los hábitos y eventualmente morimos. Ese es el ciclo del día a día que vemos los seres humanos y eso es lo que hace que de manera intuitiva y de manera natural todos tendamos a ver la vida de esa forma, como una sucesión del pasado al presente al futuro que podemos dividir en tres actos. Hacemos algo, conocemos a alguien, interactuamos con esa persona, ocurre algún intercambio de ideas, alguna situación personal y eventualmente llega un desenlace. Entonces, esta estructura de los tres actos es el corazón de la narrativa. Les dije la semana pasada, las reglas son para romperse, pero antes tenemos que conocerlas. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para empezar a hablar de el corazón del primer acto. Será responder las preguntas quién, cómo, dónde y cuándo al lector. Y insisto con este ejemplo. Imagínense que ustedes llegan a una fiesta, no conocen a nadie, y entonces en esa fiesta se van a dar cuenta que hay un anfitrión, tiene un grupo de amigos, hay gente que no quería estar ahí, pero la llevaron, y si abren los ojos se van a dar cuenta que esto ocurre constantemente en nuestras vidas.
Ustedes van a trabajar, se levantan en la mañana, van a trabajar, agarran el metro, agarran el camión y sentados en el camión empiezan a escuchar una pareja de novios que discute. Oye, ¿cómo sabes que era una pareja de novios? Ah, es que el chavo le decía princesa, corazón, mi amor. La chava le decía bebé, mi hijo, cariñito, papacito, lo que ustedes quieran. En ese momento ustedes se convierten en testigos de una historia que está ocurriendo desde que suben al camión. Si esta pareja va platicando de algo y no pasa nada, pues no hubo un conflicto. Entonces, la pregunta que vamos a empezar a responder en el primer acto va a ser primero, ¿quién? Ok, ¿de quién es la historia? Ah, pues una pareja de novios. ¿Dónde? Ah, en el camión. ¿Cuándo? Pues ahorita en la mañana. ¿Y el cómo? ¿Cómo va a ocurrir esta historia? ¿De qué se va a tratar? ¿Sí? Sí me siguen. Entonces, en el momento que alguien no escuche o no se corte o se vicie, pongan por ahí el comentario en el chat y hacemos la aclaración, ¿ok? Entonces, primer acto es el quién, cómo, el dónde y el cuándo. ¿Cómo vamos a responder esto? Bueno, ¿quiénes? Vamos a encontrar dos personas o dos personajes que van a ser clave. El protagonista y el antagonista. El protagonista es esta persona, todavía no le avances. Ok, el protagonista va a ser este personaje al que vamos a seguir durante toda la historia. Es esta persona, este animalito, este robot, este oso, lo que ustedes gusten. Dije oso porque me acordé de la película El oso, que creo que es italiana, y la cuentan ahí a través del punto de vista del osito y su cachorro. Pero la clave es esta. La clave para que la persona, el lector, se enganche en su personaje va a ser: sentimos empatía por él, nos preocupa su bienestar, tenemos que hacer clic con esa persona o con ese personaje. Es muy difícil no angustiarse por un niño que está solo vagando por el bosque. Imagínese un niño pequeño, 5, 7, 8, incluso un muchacho a lo mejor 12, 15 años, que está en un bosque completamente perdido en la oscuridad y no sabe cómo salir. Entonces, por naturaleza las personas tendemos a proteger a los menores y nos va a causar una angustia. Otro ejemplo, el padre que busca en el mar el sustento para su familia. Este hombre, como en Hemingway, en El viejo y el mar, este pescador, un tipo muy recio, pero está solo en su lanchita, en su panguita allá en mar abierto, tratando de pescar un marlin porque eso es lo que necesita para comer. Los personajes que nosotros nombremos como protagonistas deben despertar emociones que los identifiquen con el lector. Recuerden, una buena historia va a tocar las fibras sensibles del lector. Si queremos que la mente guíe nuestra historia, si queremos que la idea que planteamos, por ejemplo, recuerden la semana pasada que hablábamos, el cazador cazado, y yo quiero que esa idea del cazador cazado permee siempre, es una idea, es algo que viene de la mente, pero las emociones es lo que guía a los seres humanos, es lo que nos mantiene interesados en las demás personas. Si un ser humano no siente nada por otro, no siente empatía, no le duele que se lastime, no se alegra con sus éxitos, pues esa persona está alienado, es lo que en psicología llaman un sociópata. Entonces, por naturaleza los seres humanos como animalitos sociales, pues nos preocupamos por nuestros semejantes. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, películas como Transformers? Aunque los robots sean humanoides y hablen, no logramos terminar de identificar necesidades humanas en ellos.
se pierde, a mi modo de ver, la parte de empatía, ¿sí? Vamos a verlo de manera contraria. Cuando en Real Steel o Gigantes de Acero encontramos a este tipo, a este Hugh Jackman, que fue un boxeador que está, vamos a decirlo como es, está fracasado en la vida y quiere retomar la carrera de boxeador que no pudo porque se acabó el boxeo y empezaron a boxear con robots. Y él entonces dice, yo quiero regresar a mis viejos buenos tiempos con este robot que voy a comprar. Y descubrimos que aparte es un padre y que tiene su niño y tiene que luchar por él. Es una película profundamente emotiva. Entonces, no podemos dejar de identificarnos con el niño que quiere mejorar su relación con su padre y con el padre que quiere volver a triunfar en la vida, sentir que vale algo y sobre todo a recuperar esta relación con su hijo. Tenemos ahí protagonistas, incluso el mismo robot, aunque no habla, es una parte que también nos llama la atención. Entonces, definimos bien esto. Entiendo que podemos pensar muy cerebralmente cómo quiero mi protagonista, pero acuérdense, la gente tiene que identificarse y le tiene que importar lo que pase. En el lado contrario del ring vamos a encontrar al antagonista. Vamos a preguntarnos, esta persona o esta entidad o esta fuerza que va a oponerse a nuestro personaje, que ya lo hicimos entrañable, vamos a pensar, ¿conocemos gente como él que le ha hecho la vida complicada a otras personas? No estoy hablando de maldad, estoy hablando de complicarte la vida. Desde el burócrata que niega la atención en una oficina de gobierno, en una oficina X, hasta un dictador megalomaníaco, nuestro villano favorito de la era del pulp, Adolf Hitler, o anterior a él, perdón, bueno, continúo. O anterior a Adolf Hitler, un villano muy famoso también de los 20, de los 30, que era Manchu, sabio chino, malévolo, también puede ser una fuerza externa, como un huracán categoría 5. Recuerden, en la película Tornado de Helen Hunt, no solamente teníamos al equipo contrario que andaba en las camionetas negras, el equipo opuesto, que era el colega o rival científico del personaje principal, sino que teníamos también al Tornado mismo. Finalmente la película de Caza Tornado llegó a un punto en que tenían que enfrentar la fuerza destructiva del F5, ¿no? Entonces, puede ser un huracán, puede ser un tsunami, puede ser una plaga de zombies. ¿Quién es el antagonista? Siempre tiene que representar un problema. En el momento que el antagonista se convierte en un aliado del protagonista, ya cae en otra categoría. Ya podríamos estar hablando de un antihéroe, podríamos estar hablando de un personaje de apoyo o de un coprotagónico. Entonces el antagonista siempre va a estar en contra del protagonista. Es muy fácil de repente caer en esta tentación de que creamos un villano muy carismático. Los villanos son sumamente carismáticos. Un ejemplo aquí, por ejemplo, en Dragon Ball, Vegeta, ¿no? Vegeta empieza siendo un enemigo a muerte de Goku y termina siendo su compadre, ¿no? A ver, para los que no escuchan, ahí en el telefonito hay que picarle a llamar a través de internet. ¿Ya se escucha? ¿Sí? A ver, confírmame si se está escuchando. Ok, bueno, continúo. Vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente diapositiva. Nada más ahí, por favor, apaguen su micrófono para que no se haga vicio. Ok. En esta diapositiva
hay varios protagonistas que ustedes conocen. Ahí está, sí, al microfonito más para que se apague. Ok. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, está Harry Potter, están los dos hombres araña, o sea, Peter Parker y el otro chavo, perdón, se me fue el nombre, el otro chavo, el tino, Miles Morales, gracias. Está Lara Croft, está Ripley con Newt, y estos personajes que son de Horizonte Cero número 7, que son una pareja de guerreros en un futuro muy remoto de la humanidad. ¿Qué detectamos en ellos? Tenemos personajes que nos inspiran empatía, como lo que llaman los gringos el underdog. Harry Potter es un muchacho que usa lentes. Ah, ok, tiene una deficiencia visual, ¿no? Ya desde ahí yo digo, no es el chavo que lo tiene todo. Tiene muchas ventajas, lo vamos a ir viendo, pero es un chavo normal, aparentemente no tiene grandes capacidades y nos genera empatía porque es huérfano, perdió a sus padres en circunstancias muy, muy trágicas. Están los hombres araña, está este par de chavos que pueden ser nuestros amistosos vecinos, su vida es como la nuestra, es sencillo identificarnos con un par de chavos que pues se van a echar una hamburguesa, un chesco, a estar platicando de lo que tienen en común. También personajes, y esto voy a citar a Stan Lee. Cuando se le preguntó a Stan Lee cuál era en la década de los 70, cuál era el gran éxito, por qué el Hombre Araña era tan exitoso, dijo, porque el Hombre Araña, Peter Parker, a pesar de que tiene super fuerza y agilidad y puede trepar paredes y es muy inteligente, es el chavo que no puede animarse a pedirle a la vecina que salga con él. Que a pesar de que venza a Electro, venza a Rhino, venza al buitre y se burle de ellos oculto con una máscara, pues es tan tímido que sin la máscara no se anima a pedirle a una chava que salga con él. Y no podemos dejar de amar a un perdedor como este, parafraseando a Stan Lee. Otro personaje que tenemos, una mujer fuerte, pero a fin de cuentas, una mujer con recursos limitados en cierta forma, trae las piernas desprotegidas, no trae una super armadura, anda en una blusa de tirantes, dependiendo de su propia habilidad. Una chica guapa, tenemos esa tendencia a sentirnos atraídos por personajes que físicamente son atractivos. Es una regla que tenemos los seres humanos porque somos prejuiciosos, que cuando vemos una mujer bonita, inmediatamente confiamos en ella. Cuando vemos un tipo mal encarado, inmediatamente sentimos un poco de desconfianza de esa persona, ¿no? Un clásico vato así con cara de matón. Tenemos también a la teniente Ripley, una mujer que para aderezar está con una niña pequeña. Entonces, son personajes, y bueno, estos personajes que les comento, que aparecen en Horizonte Cero, es una pareja, es un hombre joven, es una mujer joven, idealistas, luchones, fieles a sus creencias. Más allá de la parte de la anatomía o de lo que vemos, pues debemos encontrar características que nos parezcan atractivas en el protagonista. Entonces, no sé si aquí, creo que no profundicé un poquito, pero sí es importante que cuando ustedes vayan a crear a su personaje principal, ¿sí? Ahí nomás, si pueden bajarle al micro, ok. Cuando creen un personaje principal, siempre piensen esto. Si voy dirigido a un público de jóvenes, pues hay que tratar de apelar a que los personajes principales sean muchachos, sean muchachas de la edad de la que estamos hablando. Sería un poco complicado, por ejemplo, si pueden apagar el micro nomás, por favor.
Gracias. Sería un poquito complicado, piensen en un cuento de Isaac Asimov. Isaac Asimov escribía en sus cuentos sobre hombres de edad adulta como él. Entonces, un maravilloso divulgador el maestro, pero sí sus personajes femeninos, por ejemplo, pues eran prácticamente, parecía que no conocía a las mujeres y estaba casado, ¿no? No, muy poco interés romántico o desde un punto de vista demasiado somero. Para un muchacho a lo mejor decir, no me atrae un personaje de Asimov porque pues es un hombre de 45, 50 años el detective. En cambio, cuando J.K. Rowling habla de muchachos en una secundaria de magos, pues los chicos de secundaria están encantados. Entonces hay que pensar muy bien a quién va dirigido nuestro público, nuestra historia, si es a un público joven, si es para niños, si es para adultos jóvenes, y que nuestro reparto, que nuestros personajes de apoyo también generen esa sensación de empatía con los coprotagonistas o los personajes de apoyo al protagónico. Entonces podemos tener, si tenemos jóvenes, al viejito que le va a dar guía, como este abuelito amoroso, paciente, comprensivo, lleno de sabiduría. Y la muchacha, o el interés romántico, la mascotita, el mejor amigo, la mejor amiga. Eso es algo que tenemos que ir construyendo. Por otro lado, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Una vez que sepamos quién es el protagonista, pues hay que hacer interesante al villano. Obviamente, opuesto a Harry Potter, Lord Voldemort, alias el innombrable, este hechicero cuasi inmortal, increíblemente poderoso, lleno de recursos, completamente despiadado, no tiene nariz, al abusado al que se le quebró un espejo, ahí con cuidado. Sí, este personaje es un hombre adulto, amenazador, inmediatamente nos genera miedo. Nos da miedo Lord Voldemort porque es feo, porque no es completamente humano y porque es cruel. Enemigos clásicos del Hombre Araña, superándolo en número de la forma más ruin y gandalla posible, los 6 siniestros, Misterio, el Arenero, el Doctor Pulpo, el Duende, el Buitre, Electro, que son personajes que no en balde, aunque lo enfrentan independiente, yo quise aquí ponerlos juntos, porque aquí Otto Octavius le dice, no, algunas veces nos has batallado mucho para vencernos a cada uno de nosotros uno a uno. Y ha sido más que nada por suerte, pero no tienes ninguna oportunidad en contra de todos nosotros al mismo tiempo. Entonces, aquí el Hombre Araña está enfrentando, vean, otra vez, hombres adultos, amenazadores, en bola, con todo respeto para la tía May, que en algún momento se enamoró de Otto Octavius y se iba a casar con él, ¿no? Pero el pulpo es un tipo desagradable. El buitre es un tipo desagradable, es un anciano. El arenero es un monstruo. Misterio ni siquiera tiene cara. El duende, el Hobgoblin, New Hobgoblin es también una criatura desagradable. Otro ejemplo que tengo aquí, cuando mencionaba anteriormente a Ripley, aquí estoy mencionando a los aliens. Los aliens, este montón de monstruos que secretan ácido, que no tienen ojos, que son la crueldad encarnada, el miedo a la oscuridad convertida en una forma de vida que aparte es parasitaria. O sea, imagínense esta mujer con esta niña en brazos enfrentando a miles de estas criaturas, ¿no? Inmediatamente sentimos repelencia. Otro ejemplo, aquí abajo, Lara Croft enfrenta a un samurái gigante, uno de los últimos jefes del juego, un personaje también masculino, agresivo, hostil, grande, un arma descomunal, y como vemos en esta escena, pues le está sometiendo.
Ahora, como les comentaba, no solamente se trata de que este villano sea una persona o sea una fuerza que supere por número al protagonista. Aquí tengo un ejemplo que es una ola de la película La Tormenta Perfecta. Es un huracán o un tifón, dependiendo en qué lugar del océano estemos. Y aquí tenemos un pequeño barquito, ¿no?, que está tratando de sobrevivir. Todo esto nos dice muy claramente, cuando vemos a los personajes, esto es como cuando en el western teníamos el sombrero blanco y el sombrero negro. Entonces estos van a ser nuestros sombreros negros. Vamos a pasar a la que sigue. Ya respondimos la pregunta ¿quién? El balance entre las capacidades del protagonista y el antagonista es clave para plantear un conflicto atractivo. Si están equilibrados o el antagonista tiene capacidades mayores, el conflicto es prometedor. Acuérdense lo que les decía la sesión anterior. Tenemos que convencer al lector de que nuestra historia es interesante. Si yo les digo, aquí tengo a Rocky Balboa, que representa a Estados Unidos y va a pelear contra Iván Drago, que es más alto que él, que representa todas las potencias de la Unión Soviética, pues esto en los 80 era el conflicto clave, ¿no? Rocky 4. Y es interesante porque si lo observan bien, a primera vista, Rocky está en desventaja. Si lo observan bien, nuestros protagonistas están en desventaja contra sus antagonistas. Y ese es un conflicto que promete, que es interesante. O los hacemos igual de fuertes, o de preferencia hacemos más fuerte la amenaza y hacemos más fuerte al antagonista. Ahora sí, la que sigue. Aquí está el cómo. Ok, ya sé el quién es quién, ya sé en dónde están. ¿Cómo va a lograr su objetivo el protagonista? ¿Y cómo se lo va a impedir el antagonista? Es importante para la lógica de la historia que los medios y recursos con los que cuentan ambos queden explicados desde el inicio. Si este niño que está solo en el bosque y no puede salir no es Harry Potter, sino el vecinito de al lado, no esperen que el lector crea que va a salir volando de ahí en una escoba voladora o que va a aparecer la cabina del Doctor Who y le va a decir yo te llevo con tus papás. Si desde el principio planteamos que nuestro protagonista tiene una serie de recursos limitados, vamos a tener que apegarnos a esos recursos. Por eso es importante desde el pitch que sepamos de qué va a ir la historia. Imagínense que dicen, pues no sé cómo lo voy a salvar, pero va a estar bien padre. Ok, pero para que sea padre, tiene que ser creíble. ¿Sí? No, otra vez, lo que dijimos la vez pasada, no estos Deus Ex Machina de resuelvo las cosas con la suerte. Tendemos las personas a favorecer a David contra Goliat. Nos atrae un joven campesino con un talento especial que ayude a la resistencia a vencer al opresor. Mas no nos atrae un héroe con todos los recursos del mundo queriendo matar una mosca. Luke Skywalker, inexperto en viniendo de un planeta rural, de repente, gracias a que tiene esta habilidad que todavía debe pulir y la ayuda de sus amigos, destruye la enormidad de la máxima arma la máxima arma del imperio, que es la Estrella de la Muerte. Eso nos atrae porque parece imposible que lo vaya a lograr y sin embargo lo logra de forma creíble. Ahora imagínense si la historia hubiera sido, estaba un día Superman comiendo cereal y llegó una mosca, se paró en la mesa y decidió que le iba a aplastar con la mano. Pues esa historia no nos atrae porque la mosca no tuvo jamás ninguna oportunidad. Ah, pero ¿qué tal si la mosca es mágica y es de kriptonita? Ah, ya estás hablando de que estás balanceando las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la única debilidad de Superman, pues la tiene la mosquita. Entonces, cuando planteemos el conflicto, debe ser así interesante, debe ser un reto, porque queremos que el lector se pregunte, híjole, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? Y nosotros debemos sorprenderlo. La que sigue.
¿Vamos bien hasta aquí? Ok. El héroe va a tender a recurrir a valores universales como la amistad, la entereza, la cooperación, la piedad, la perseverancia. Sus fines primariamente sirven a los demás. Obviamente a él también, pero acuérdense que el héroe es altruista. Es un héroe, ¿no? Se mete el bombero a salvar al niño en el incendio. Ese es un tipo de personaje protagónico que podemos tener. Otro, el antihéroe. Va a lograr fines nobles, pero lo va a hacer de maneras discutibles, trampas, golpes bajos, engaños o la violencia. Los antihéroes son muy atractivos. El Han Solo, el Jack Sparrow, Ghost Rider, son personajes atractivos porque a veces pues queremos identificarnos, no creemos que el Boy Scout, que es todo perfecto. Pues la gente de repente, el ser dotado es mañosón, pero tiene buen corazón en el fondo. Entonces los antihéroes son muy atractivos porque son muy humanos. El villano que se va a oponer a estos dos va a ser que tiende a recurrir a valores universales como la opresión, la conquista, el genocidio, el abuso de sus semejantes para lograr sus fines egoístas. El villano atenta, si no contra toda la humanidad, si contra sus vecinos, y eso, como animales sociales, nos causa repelencia. Este personaje que llega con una motoconformadora, con una excavadora, a demoler el asilo de ancianos. ¿Cómo diablos no vamos a odiar a este tipo? ¿Sí? Entonces, puede ser un Lex Luthor, puede ser un tipo increíblemente carismático que nos engaña, nos miente como buen político, nos tira rollo. Pero a fin de cuentas sus fines son malos. Entonces, nosotros debemos tener claro esto. Es válido, es muy válido engañar en cierta forma al lector, planteando un personaje que durante buena parte de la historia parezca que va a compartir los fines, pero al final brinque y diga, no, yo mejor quiero mi propio beneficio, y se convierta o brinque el villano. Es interesante este juego. Eh, claro, el mundo no es blanco y negro, el mundo es gris. Pero piensen que para que la historia funcione, la escala de valores para ustedes como escritores debe quedar clara. ¿Pueden hacer que un personaje se transforme y deje de ser un villano y se convierta en un héroe? Es posible. ¿Por qué? Porque eso también habla de algo que vamos a ver ahorita lo que sigue, que es el conflicto interno. Pero de entrada debemos saber, cuando llegamos a la historia, quién es el bueno, quién es el malo, cómo se van a enfrentar. ¿Ok? Entonces, vamos a la que sigue. La pregunta ¿dónde? Decir al lector dónde y cuándo ocurre el lector es relativamente sencillo. Hay un recurso apropiado económico en el cómic que es lo que llamamos el establishing shot. Las palabras técnicas las vamos a ver ya en la última sesión. Básicamente esta es un panel donde es muy fácil para ustedes, en los paneles que están viendo, por ejemplo en el primero hay un automóvil volador, hay rascacielos muy bien iluminados, evidentemente estamos hablando del futuro. Exactamente, es la película, es una de las escenas iniciales de la película Blade Runner. No es casualidad que sea una de las escenas principales. Esto es el Los Ángeles del futuro, no es el Los Ángeles de hoy. La otra imagen que tenemos, sumamente icónica, aquí está la Torre Eiffel, no podemos estar en otro lugar del mundo más que en París. Esta es una imagen que inmediatamente nos dice, estamos en París, estamos en Europa, en el momento actual, por el tipo de edificios. La imagen que está abajo, un fiordo, montañas nevadas, nos remite a el norte de Europa, probablemente algún lugar en Canadá, algún lugar en Siberia. Básicamente estamos viendo una escena en un lugar lejano a la ciudad, no se ve civilización. Pudiera ser a lo mejor una historia de vikingos, pudiera ser una historia de montañistas. Estamos en un lugar inhóspito, pero hermoso.
Finalmente, en esta fotografía de época, estamos viendo una ciudad del siglo XIX. Si notan, no hay vehículos automotores en la calle. Es una ciudad grande, concurrida. Por el tipo de sombrero, pensamos, bueno, esto debe ser en el siglo XIX, tal vez el siglo XVIII. Esta es una forma muy económica, muy rápida, en que el lector sabe exactamente en qué lugar está o tiene una idea general muy buena de en dónde está. Y no tenemos que ocupar más que un panel para ella. Es muy apropiado, es muy económico, yo lo uso de forma muy recurrente, mucha gente lo usa. La que sigue ahora sí. Ok, ya respondimos en esa, el quién, dónde, cómo y cuándo. Ya sabemos en dónde estamos parados, ya sabemos quién es quién. Viene en el corazón del segundo acto el conflicto, porque sin conflicto no hay historia. De nada sirve una serie de personajes interesantes si se enfrentarán uno a otro por algo que no vale la pena para el lector. Es sencillo captar la idea del conflicto en un triángulo amoroso. Es más difícil captarlo en la de un hombre que no quiere compartir su guajolote asado con quienes se topan. Cuando tenemos un triángulo amoroso, la historia es muy obvia. Está la muchacha, está el muchacho que está enamorado de ella y está el otro muchacho que está enamorado de ella. Y sabemos que ella va a tener que luchar con el conflicto interno de a quién le va a dar su corazón. A menos que sea muy open mind y estemos hablando ahí de una relación salida de una película de Woody Allen, ¿no? Que se llama As Good As It Gets. Whatever Works. El conflicto para los dos hombres va a ser, bueno, uno contra el otro, a ver quién va a ser el que va a conquistarla. Es decir, efectivamente, como comentaban en el chat, en la historia de por qué un hombre pobre, campesino, no quiere compartir su guajolote asado con personajes que se encuentran en el campo, estoy hablando de la obra clásica de Bruno Traven, Macario, es más difícil entenderlo y tenemos que dedicarle un poquito más de explicación. ¿Por qué este hombre no quiere compartir? Y él tiene que hacer un poquito de exposition dialogue, que es cuando el personaje nos explica de viva voz sus motivos. Y dice, toda la vida yo he tenido que compartir las cosas, toda la vida. Yo me voy a morir tranquilo si al menos una vez en la vida, con perdón de Dios y de mis hijos y de mi esposa, puedo comerme un guajolotito asado yo solo sin darle a nadie. Ese es el anhelo y el conflicto de este personaje al inicio de la película, que tiene que alimentar una familia, que son muy pobres, y es un poco más difícil entenderlo, pero se lo hacemos entender a el lector a través de una serie de diálogos. Que es interesante porque, aunque es un ejercicio donde Macario habla con Dios, con el diablo y finalmente, bueno, con Dios, con el diablo, con su compadre y con la muerte, finalmente expresa sus razones. Entonces es una historia que tiene mucho de introspectivo, es un poquito de exposition dialogue, pero bueno, yo no soy quien para juzgar al maestro Travis. Entonces, vamos a plantear estos conflictos de manera clara. La que sigue, por favor. Ahí. Hay tres tipos de conflicto. Individuo contra individuo. Ejemplos. Luke contra Darth. O sea, físicamente, Luke Skywalker pelea contra Darth Vader con espada. Se enfrentan uno a uno. Ripley contra un xenomorfo o la reina alien. O otro caso, un policía que va a pelear a balazos o de manera táctica contra un sicario. Es decir, mi antagonista y mi protagonista se enfrentan directamente. Segundo, individuos contra elementos externos. Luke contra la Estrella de la Muerte. No la puede enfrentar uno a uno.
Tiene que ir, tiene que buscar el punto débil, tiene que liderar un escuadrón, recibir el apoyo de sus amigos. Es un conflicto mucho más complejo. Ripley contra la corporación Weyland-Yutani, que es la corporación que explota a los seres humanos enviándolos al, al planeta, creo que es el LV-356, este planeta donde está la nave de los astronautas extraterrestres. Y ella tiene que pelear contra la corrupción y los malos manejos y el sabotaje de la empresa. Otro ejemplo, un policía contra un terremoto. No puede evitar que la tierra tiemble, que se caigan los edificios, pero tiene que sobrevivir. Entonces son individuos contra elementos externos. Finalmente, estos son bien interesantes. El individuo contra fuerzas internas, es decir, el mismo personaje contra sí mismo, Luke contra su impaciencia. Es que quiero ir a enfrentar a Vader. Eres muy joven, eres muy desesperado, te va a vencer el lado oscuro, domínate. Ripley contra el miedo. Burke, déjanos salir, nos encerraste. Ahí está el parásito, el facehugger listo para ir sobre de ella. Tiene que vencer su miedo y enfrentar a la criatura en estado larvario. O el policía contra la tentación de corromperse. Todo el mundo en la corporación está recibiendo sobornos, está facilitando que los malos estén haciendo sus crímenes. Y este policía, a pesar de que sabe que lo pueden traicionar sus compañeros, que a lo mejor el mismo gobernador del estado, la misma corporación, su mismo jefe, pueden estar envueltos, híjole, pues es que sería más fácil ceder. No, pero yo soy Blue Blood, yo vengo de una larga historia de policías y debo ser fiel. Entonces, estos conflictos internos son muy interesantes. Y fíjense por qué hice los ejemplos así. Porque en las historias que estoy planteando existen los tres conflictos. Es válido sumar los tres conflictos. Y es muy interesante. Es un poco más complejo, no es la historia del vaquero de sombrero blanco contra el vaquero de sombrero negro. Showdown al mediodía, se pelean, uno mata al malo, se acabó la historia, cabalga el horizonte. Eso es muy sencillo de hacer. Hacer una historia en donde integremos los tres conflictos es algo más complejo, pero vale la pena intentarlo. Entonces, ya están aquí los tipos de conflicto. Vamos a lo que sigue. Esto es bien importante. El lector debe estar convencido del gran valor que tiene para el protagonista conseguir lo que quiere. No es posible que el muchacho A y el muchacho B estén peleando por una chica que realmente ni siquiera les presta atención. Porque van a decir, oye, pero pues la chava trae otro novio, estos nunca tienen oportunidad, al final ninguno de los dos se queda con ella. Pues ¿para qué se pelearon, no? ¿Para qué hubo tanto conflicto? El protagonista el lector debe de estar convencido que el protagonista pone su vida con tal de conseguir lo que quiere. La importancia de ganar la confrontación debe quedar clara desde el primer acto. O sea, si no detenemos el asteroide, la Tierra y toda la humanidad serán destruidos. Híjole. Si decimos, no, pues hay una amenaza, pero no sabemos de qué. Pero amenaza de qué, no, pues de que me corten el agua. Pero eso a quién le importa, ¿no? Te bañas con el vecino, no sé. Eso no es algo que me genere angustia, que aunque me identifique con el personaje, pues no es un gran problema. Acuérdense, las motivaciones pueden ser internas o externas. El personaje, el protagonista, puede estar queriendo pelear contra la adversidad porque es lo correcto o porque si no su casa va a ser destruida. Entonces, a lo mejor a nadie le importa si es o no lo correcto más que a él, esa es interna. Pero si destruyen su casa, pues ¿dónde va a vivir? Esa es externa. Las motivaciones internas pueden plantear al protagonista otro conflicto, aunque haya conseguido lo que quiere, que son las consecuencias. Esto es también interesante. Ya resolvimos
que los dos adversarios se enfrentaron, logró uno de ellos conseguir lo que quería. Vamos a decir, ya me escapé de la prisión, pero ahora que estoy aquí afuera y que las pruebas me demuestran que yo tenía amnesia y que en realidad yo maté a una persona, híjoles, que sí merecería yo estar en la cárcel. ¿Qué hago? ¿Me regreso o no me regreso? Un conflicto interno aparece. El momento climático de la historia puede ser la confrontación definitiva entre el protagonista y el antagonista. Esto es algo muy clásico, lo que decía ahorita, el duelo al mediodía, ¿no? Aquí recuerden, si ya generaron interés de parte del protagonista, el antagonista, en el lector, ya le dijeron, ¿sabes qué? Es que aquí está en juego el honor de los Estados Unidos. Rocky tiene que ganarle a Iván Drago. Pero aparte, ¿sabes qué? Iván Drago mató a mi amigo Apollo Creed, entonces esto es personal. Ahí tenemos dos motivaciones, estamos listos para el clímax, deseamos que llegue ese momento culminante de la historia. La que sigue. Y ese momento culminante de la historia, que es lo que llamamos el clímax, este debe ser nuestro punto máximo. Aquí es donde cuando damos vuelta hacia la página par, podemos encontrar este splash page que mencionaban en la sesión anterior. Este es el punto en donde todas las apuestas, toda la carne está en el asador. Todo está en juego y todo se puede perder o todo se puede ganar. Es cuando los ejércitos de Mordor y los ejércitos de los elfos y los hombres y los enanos se enfrentan para darle tiempo a Frodo de que destruya el anillo único. Están jugándose la vida, saben que pueden morir, pero lo están haciendo por la libertad de la Tierra Media, para conjurar el mal máximo. Este es el momento climático. Aquí es donde no debemos de escatimar recursos. Después del clímax no hay vuelta atrás. Los personajes van a cambiar para siempre. Si su personaje no cambió después de todo lo que vivió, nadie lo va a creer. Si ustedes están viajando en un carro y chocan, ese evento va a cambiar su vida, se los garantizo. Nuestra vida está llena de confrontaciones para conseguir lo que queremos, donde a veces lo logramos y a veces no. Pero independientemente de eso, nuestra vida no vuelve a ser igual. Graduarse de la escuela es un gran logro, es un gran éxito, es una gran prueba de vida. Ya sacamos el título, ya salimos del examen profesional, ya nos dieron el título. Ok, no vas a volver a recorrer la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera. Tal vez estudies otra cosa, pero no vas a volver a ser ese estudiante porque ya superaste esa prueba, ya creciste. No hay vuelta atrás y el personaje va a cambiar para siempre, porque la vida es así. Ese es el punto en el que el lector debe sentirse más emocionado, es el momento más emotivo. Espérame, todavía no le cambies. Vamos a ver la anterior. Aquí es donde en la pelea dice Rocky ganará la pelea. Ese es el momento climático, ¿no? ¿Logrará Luke dominar la fuerza y destruir la estrella de la muerte? ¿Volverá Marty McFly a su tiempo? ¿Sobrevivirán los náufragos al hambre y la sed? ¿Se quedará con la chica de sus sueños? Estas preguntas, no importa si la respuesta es sí o no, deben ser sumamente emocionantes para el lector. Ahora sí, la que sigue. Como dice el meme, así tenemos que tener el lector, como Michael Jackson comiendo palomitas. Esto se va a poner bueno. Ya hay una expectativa y se la tenemos que cumplir. Le prometimos al lector en el primer acto, le presentamos gente de la que se interesó. En el segundo acto le presentamos un conflicto en el que está todo jugándose. ¿Cómo vamos a cumplir esa promesa? Vamos a pasar a la que sigue. Lo vamos a cumplir en el tercer acto con la resolución. ¿Cómo termina la historia para los personajes?
va a definir si es un final optimista o pesimista. Básicamente es, ¿va a conseguir lo que quiere, sí o no? Y esto se divide de la siguiente manera. La que sigue. Desde los días del trato griego, ha habido dos formas de acabar una historia. Por eso tenemos estas dos mascaritas que son la comedia y la tragedia. La comedia es cuando la historia empieza bien y a pesar de que haya contratiempos va a terminar bien. La comedia es, hay violencia, pero nadie resulta lastimado. El gordo y el flaco quieren colgar un cuadro y terminan demoliendo la casa por completo. La casa se hace garras, pero tanto Stan Laurel como Oliver Hardy no les pasó nada. Nada más de ahí se desesperó un poquito el gordo con el flaco, medio lloriquearon, pero nadie resultó lastimado. ¿Ok? Esa es la comedia. La tragedia, las cosas empiezan mal. Pueden empezar bien también. Esto es interesante. Cuando las cosas están de lo normal o empiezan mal, pero conforme la historia avanza y a pesar de su lucha, van a terminar mal. Una historia de terror, para que realmente nos deje con la angustia, dolor, con un nudo en la garganta, un buen drama también, un dramón, pues debe terminar mal. Y esa es una tragedia. Entonces, estas son las formas de acabar. O termina bien o termina mal. Hay un tercer género que es la tragicomedia. Cuando las cosas empiezan mal. Siempre empiezan mal, hay muchos problemas. Pero pues al final las cosas resultan bien para el protagonista. Esta es la tragicomedia. Es válido porque al final pues terminamos sonriendo, aliviados. Fue un buen viaje en una montaña rusa, pero llegamos al destino final, nos bajamos del carrito y todo salió bien. Entonces, básicamente es, ¿su protagonista va a conseguir lo que quiere o no lo va a conseguir? La que sigue. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en los cuentos de hadas, sobre todo en estos cuentos de hadas de Disney, de las animaciones de Disney, tendemos a esperar que el final sea vivieron felices para siempre. O sea, al final va a acabar bien. Pero acuérdense que en la vida real las personas no siempre obtenemos lo que deseamos. Entonces hay que considerar esto. ¿Qué pasa si eso que era tan importante para mi protagonista y se lo hice ver a mi lector, a lo mejor hay algo más? No solamente son los bienes materiales o los éxitos personales. Hay que contemplar la posibilidad de que el personaje, aunque no logre lo que deseaba, haya crecido como persona. En estas historias clásicas de la mitología y de la historia real japonesa, donde el samurái comete el seppuku o se suicida, ¿por qué? Por el honor. No importa que haya vencido a su adversario, no importa que haya conseguido lo que quería, al final el honor es más importante. Y aunque él muera por su propia mano, muere de una manera sumamente honrosa y nos genera un gran respeto por el personaje. Ese es un crecimiento, nos deja un crecimiento. El personaje creció, tuvo un fin superior al que tenía inicialmente. Estos finales pueden ser muy enriquecedores para el lector. Otro ejemplo, recuerden, al final Madame Butterfly también se suicida. Entonces, hay muchas formas en que podemos jugar con los finales. Es muy sencillo decir, es de terror, termina en que todos se mueren. O es de princesas, termina en que todos vivieron felices para siempre. Ok, pero hay otro tipo de historias más parecidas a la vida real, donde vamos a encontrar que muchas veces no conseguimos lo que queremos, pero ojo, a lo mejor ganaste algo que no esperabas y creciste. Vamos a ver estos ejemplos en la que sigue. Tenemos aquí la clásica historia de un chico se enamora de una chica. Scott Pilgrim, un excelente cómic de Brian Lee O'Malley, se lo recomiendo mucho. Una película clásica de los 90s, Reality Bites, con Winona Ryder, Ethan Hawke y Ben Stiller. Y la clásica historia universal de Amores Prohibidos, Romeo y Julieta. En esta historia clásica de chico se enamora de chica, ¿cuál de los siguientes finales les parece más interesante? Vamos a ver estos ejemplos.
Opción A, dice, el chico se queda con la chica que quería. Final feliz. El chico no se queda con la chica que quería, pero conoce a la chica correcta. Este es el final que vamos a encontrar, si no la han visto, véanla, perdón por el spoiler, de Lucas, la inocencia del primer amor. Es una bonita película. ¿Sí me escuchan ahí? Ok, continúo. Ejemplo, el chico no se queda con la chica que quería, pero conoce a la chica correcta. ¿Sí? A lo mejor él decía, no, pues ok, estoy conectado, continúo. A lo mejor dice, es que tú pensabas que la líder de las porristas, porque es la más bonita de la escuela, pero sabes que hay una chavita que es muy linda, que es una mujer, una muchacha maravillosa, está genuinamente enamorada, ve en ti lo que la otra chava no ve, te quiere por quien eres. Aunque tú no te hayas dado cuenta de eso, eso puede ser interesante también. Otro ejemplo, el chico se queda solo, pero aprende el valor de la autoestima. Dice, ok, no conseguí lo que yo quería, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que yo también valgo y que tal vez este no fue mi momento. Esto es interesante también. Otro ejemplo, el chico se queda solo y debe aprender a seguir adelante con su nuevo carácter. Tal vez lo haga. ¿Sí? Son estas historias de coming to an age, de personajes que tienen una vida así como que muy idílica, surgen los problemas, pero salen, crecen como personas, nos dejan esta enseñanza. Hay esta película con Natalie Portman, que su bebé nace en un Walmart y ella va creciendo de ser una chica muy dependiente a ser una mujer independiente. Son historias, son dramas interesantes, son muy humanos y nos dejan mucho, mucho también. Otro ejemplo, imagínense este, ¿no? El chico se muere, pero a su alrededor alguien es inspirado por su historia. Esto es Romeo y Julieta, ¿sí? Esta tragedia donde el chico y la chica se mueren. Vamos a ver el ejemplo. El chico y la chica se mueren. Mueren todos sus amigos, muere su familia, muere su perro. Pues esto es una tragedia griega. Y un último final probable. El chico se muere, regresa como zombie y la chica de la que estaba enamorado le dispara en la cabeza y la revienta. Entonces esto es un final pues terriblemente trágico, ¿no? Partimos de la misma premisa de chico está enamorado de una chica y hemos visto aquí diferentes finales que van a ser apropiados según la historia que hayamos querido contar. Si es un chick flick, lo más seguro es que nos quedemos en el final uno y algunas veces en el final 2. Si es una buena película de terror, por favor descarten el primer final, porque una película de terror que no termine en una terrible tragedia, pues al final no se diluye mucho este efecto del miedo. Eh, es importante que conozcan bien el género que van a abordar. Es tentador. Todos quisiéramos que al final ganen los buenos, que al final todo sea como queremos, bonito y las cosas se nos regalen. Ustedes y yo sabemos que la vida real no es así. Entonces hay historias que funcionan, como los chick flicks, ¿no? Estas historias de películas románticas o cómics románticos, que funcionan cuando todo acaba bonito, pero en la vida real no todo acaba bonito, entonces hay que ofrecerle al lector una experiencia interesante, no solo un cliché. Consideren esto cuando contemplen sus finales. Ya vimos los tres actos. Vamos a pasar a la última parte del webinario. Si quieren tomar 5 minutos de descanso para ir al baño, para tomarse otro cafecito. Y ahorita vamos a hablar ya de algo técnico que es el formato del full script. ¿Ok? Vamos a tomar 5 minutitos, por favor, Aburto.
Ok, vamos a ver la última parte de la sesión de hoy, que es algo que desde la sesión pasada ya había gente que ya quería llegar. Ya sabemos para dónde va nuestra historia, quiénes son los personajes, qué es lo que va a ocurrir, los momentos clave, todo está ya perfectamente definido. ¿Cómo vamos a escribir un guión de cómic? Como este formato que le llamamos full script. Dice, una vez que la idea está clara y sabemos a dónde vamos a ir, estamos listos para empezar a escribir el guión que servirá de base para que el cómic cobre vida. Es muy sencillo escribir un formato de full script, pero muchas veces por pereza el autor no lo sigue. Voy a mostrarles el formato que yo en lo particular uso y otros ejemplos de formato. La que sigue, por favor. En la parte de arriba, con negrita y mayúsculas, van a escribir el número de la página. Después van a dividir en paneles. Pueden llamarles paneles, viñetas, cuadros, como ustedes gusten. Acto seguido, la descripción de la acción. No siempre va entre paréntesis, pueden escribirla libremente. Lo importante es que hagan esta división, negritas para la página principal, número de panel con mayúsculas, describen su acción y van a enumerar, van a enumerar, todavía traigo un poquito de catarro, ya es lo último. Van a enumerar los diálogos. Personaje 1, hola, buenos días. Personaje 2, buenos días. En el panel 2, lo mismo. Panel con mayúscula, describen la acción y continúa la numeración. No reinicia ni reinicia por página. 3, en este caso es una caja de texto. La fecha, el cuándo, ¿no? 2 de febrero del 2015, que es el día de hoy. Este formato lo van a utilizar siempre que hagan el full script. A mí me funciona perfectamente bien. Todos los dibujantes con los que trabajo les funciona muy cómodamente. Vamos a ver la página, la diapositiva que sigue. La página 1, 2, 3, 10, la que sea, por eso le puse X, con negritas y en mayúscula en el encabezado, va a guiar muy fácil al artista. Imagínense un guión que son 40 cuartillas y le hablan al artista, oye, chécate en la página 25. La página 25, pues tengo 40 cuartillas. Ahí está como loco buscándole. Si está perfectamente bien escrito con negrita y mayúsculas arriba, muy rápido y muy fácil va a encontrar la página. Procuren usar una cuartilla por página. Me preguntaban la vez pasada, ¿cuántas cuartillas me cabe? Bueno, si usan más de una cuartilla para narrar lo que ocurre, al inicio de la segunda cuartilla le ponen página número tal, entre paréntesis, continúa. O página tal, continuación. Esto quiere decir, yo tengo mi cuartilla impresa, mi hoja de Word, ya voy en el panel 5. Como tengo muchos diálogos y mucha descripción, ya se me acabó la hoja tamaño carta. Ok, en mi siguiente hoja tamaño carta voy a poner página 1 continúa, panel 7, close up de bla 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 bla. No hay una regla ni tienen que restringirse. Yo escribo en letra tamaño 12. Es una letra cómoda de ver en la pantalla. Pueden escribir con 11, pueden escribir con 10 si quieren incluso. No es una regla que se estrechen a una página de cómic, tiene que caber en una cuartilla. Puede ocupar 2. En mi experiencia particular, como lo dije la semana pasada, nunca he gastado más de 1.5 o 2 cuartillas para describir una página de cómic. Es muy importante que en la parte de arriba, yo sé que les da flojera a muchos cambiar el caption, el caps lock, perdón, pero pónganle con mayúscula y con negrita. No les cuesta nada. La página que sigue, perdón, el slide que sigue. El panel. Panel
viñeta, cuadro, como le gusten llamar. Enumérenlos como aparezcan en la página, es decir, la página 1 tiene panel 1, la página 2 también va a tener su primer panel. En algún momento yo tuve al inicio, muy al inicio, cuando estaba en la secundaria, en la prepa, me agarraba yo a escribir página 1, panel 1 al 6, página 2, panel 7 al 14. Página 3 es una splash page, se llama panel 15. Entonces, llegaba un momento en que yo mismo no sabía, bueno, en esta página cuántos paneles metí. Bueno, en este panel era el símil porque a veces espejeaba, ¿no? La historia va a empezar con una imagen de un planeta desolado y va a acabar con una imagen de un planeta desolado. Y entonces, en vez de decir, el panel 1 de la página 1 es igual al panel 4 de la página 4, pues ya andábamos perdidos en el panel número 20, quién sabe cuántos qué. Entonces siempre el panel se numera, panel 1 de la página de cómic, siempre va a ser el panel 1. Generalmente en el formato americano de cómic que estamos acostumbrados a leer, hay en promedio, no es una regla, más o menos un máximo de 5 a 6 paneles por página. ¿Por qué? Por el tamaño del cómic. En el formato europeo, que es un formato más grande que el carta, que es el álbum, puede haber hasta 10 o 12 paneles. No es una regla. El número de paneles tiene más que ver con el ritmo de la narración. Esta es una idea general que ustedes se pueden hacer. Entonces, normalmente cuando ya dividieron en su plot detallado, hicieron su page break y dividieron en páginas, que fue una de las tareas, cada una de esas páginas va a tener una cantidad limitada de paneles, dependiendo de cuánto diálogo le ponen. La que sigue, por favor. Aquí tienen la página 2 del cómic Horizonte Cero número 9, escrito por mí con arte de tremendo Mark Lorenzana. Espero esté por ahí conectado, no lo vi. Él me hizo el favor de hacer estas excelentes ilustraciones. Y aquí pueden leer el script tal y como lo recibió Marco. Dice la página 2, en negritas, mayúsculas, brinco espacio, panel 1, brinco espacio. Esa sangría pueden ponerla o no ponerla. Lo que es importante es que la sangría vaya haciendo separaciones visuales de manera que identifiquen muy rápidamente dónde están los diálogos, dónde está la descripción. Aquí dice, este panel ocupa buena parte de la página. Vemos al fondo del panel la fachada de un edificio del comisariato con sus muros imponentes, su entrada con escalones, y estamos tan lejos, y aún estamos tan lejos se ve enorme, pero muy deteriorado. El cielo es de color amarillo claro, una referencia para la colorista maravillosa que es Rafaela, que también está por aquí, que espero que vean este trabajo a color en heavy metal un poco más adelante. Dice, el cielo es color amarillo claro con nubes blancas. Recordemos que la gente no puede ver el domo. En esta historia, esta ciudad está bajo un domo gigantesco. Pero yo tengo que decirles, recuerden lo que les dije la vez pasada, el guionista y el dibujante son cómplices. Marco debe saber que hay un domo, pero la gente no, la gente de la historia no, ni el lector. Entonces dice, recordemos que la gente no puede ver el domo debido a su enorme tamaño. Las figuras de Piotr y de Iván, que son los personajes, van caminando de espaldas y se ven muy pequeñitas. Ahí están platicando en las escaleras. Y dice, en este caso, dice 12, que este es el diálogo. Aquí sí los diálogos los dividí respetando una numeración consecutiva, porque este es un apoyo para el letrista, que en este caso es Jaime Martínez, que es el letrista de Horizonte Cero. Así le puedes decir, en el diálogo número 24, ok, lo puedo seguir muy rápidamente. Dice, Piotr, últimamente a todo le ponen esa prioridad. ¿Qué falló ahora? ¿Los filtros de aire? Dice, el reciclador de agua se fracturó en otro condominio. No sé, solo me ordenó ir por ti. En el panel 2 dice, Iván abre la puerta del despacho del comisario Anatole. Son puertas altas con manchas de humedad.
y Piotr se dispone a entrar. Ahí está, SFX es Sound Effects o efecto de sonido u onomatopeya, toc toc toc, que ahí lo ven puesto por el letrista. Panel 3 visto desde dentro de la oficina, Piotr acaba de entrar por la puerta abierta y dice, comisario Anatoly, aquí está Piotr. Bueno, aquí acabo de detectar un error. Realmente el que entró fue Iván. Y esto lo detectó hábilmente Marco y me lo señaló. No, todos somos susceptibles de cometer errores, ¿no? De ahí la importancia de que sea un buen guión, no cometan estas pequeñas pifias. Panel 4, acercamiento al comisario que está sentado en su escritorio muy serio, sobre el escritorio de papeles amarillos y desordenados. Piotr, ¿qué es tan urgente que me hace venir el día de mi descanso? ¿Qué falló? Y el comisario le dice todo. ¿Sí? Recuerden este uso del cliffhanger. Aunque la página 3 está impresa a un costado de esta, estoy dando pie a que la lectura continúe. En la página 3, la escena dentro de la oficina prosigue. Lo que es importante aquí ver es el formato. Este formato, página mayúscula, panel, sangrías, numeración en diálogos, es lo que va a hacer que el full script sea cómodo de leer. Si las letras estuvieran todas juntas de seguido, sería muy difícil, porque la acción en nuestra mente al leer sin espacios es léase todo de continuo como un bloque. Este no es el canon internacional, no hay un canon internacional, es una sugerencia mía y es como yo trabajo. Vamos a ver otros ejemplos, la que sigue. En la sesión anterior, hablando de qué tan válido era hacer un spread de 2 páginas o un splash page, yo usé este ejemplo del cómic de Rick Remender, Black Science. Observen en este caso cómo, aunque Rick Remender está haciendo 4 paneles divididos en 2 páginas, desde el full script él marca con negritas páginas o panel 1, y él pone ahí un numerito 1, double page wide impact, the night fires the laser blast and it incinerates the words. Inclusive vean cómo utiliza palabras en mayúscula para marcar este énfasis en las imágenes. El impacto, un blaster, o sea, un rayo láser, incinera a los guardias. Son elementos que muy fácilmente estamos identificando en el panel. Y ese que exploten estas puertas de madera. Que si vemos el sketch de la página, el layout está perfectamente bien marcadas las figuras. El caballero habla, él aquí no está dividiendo los diálogos con números, pero sí está poniendo en mayúscula y luego con un salto de espacio, ¿quién dice qué? El mío gana. El sound effects o la onomatopeya, la zoom. Kadir, que es el caballero, está hablando a través de un caption, que es esta caja de texto, y dice, the uncertainty of leaving your home for a foreign land cannot be measured against any other emotion. Y continúa después, it is the pure panic and sadness that stalks you day and night. Vean cómo ocupó media cuartilla para escribir un panel. Continúa luego, panel 2, double page impact, exteriores del castillo. El caballero está en su caballo pez, que es una criatura de otra dimensión, están en otra dimensión, jalando un carruaje, y vuelve a ponernos aquí con mayúsculas los diálogos. Este full script en 4 paneles, en 2 cuartillas, es muy claro, es muy comprensible. Separa, ¿qué es lo que quiero que vean? ¿Cómo separa? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Me van a disculpar, no recuerdo el origen. Pero vean cómo aquí, en la página 5, incluso desde la descripción de la página, del número de página, él dice, son 2 paneles, Panel 1 viene toda esta descripción muy completa de cómo es el personaje. Viene después el caption,
señalado con esta rayita, muy fácil de identificar desde que abrimos la página. Tal vez no hay un uso de sangrías, pero sigue habiendo un uso muy claro de los saltos de párrafo. Rápidamente ustedes pueden identificar la descripción del panel 1, pueden identificar los caption, o sea, estas cajas de texto, pueden identificar el panel 2. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro ejemplo más en la que sigue. Creo que esta es de Warren Ellis, si mal no recuerdo. Numera con letra, página 6, con letra todo, subrayado, con negrita. Picture 1, o panel 1, o cuadro 1, o viñeta 1. Vemos al piloto. El piloto es un monstruo Björk sentado en una cabina con tubos que corren a través de él. Tiene un traje de hule, una gabardina. Tiene una bufanda muy gruesa. Toda la descripción del personaje. Y luego salto el párrafo, abro el espacio, con mayúsculas, los diálogos. Dice el piloto: sí, Marco dispara a los estúpidos yankees. El piloto vuelve a decir otra cosa. Los formatos de full script pueden ser diferentes, pero todos tienen estos principios en común: uso de negritas, brincar espacios, marcar con mayúsculas, descripciones completas. ¿Por qué? Porque debe ser fácil identificar sus partes principales: página, diálogos, descripciones, las cajas de texto para el dibujante. No importa si usas un formato distinto a los ejemplificados. Lo importante es que sea cómodo y ordenado. ¿Sí? Usen las negritas, usen los saltos de espacio, los saltos de párrafo, perdón, usen las sangrías, usen las tabulaciones. Se los va a agradecer mucho su lector, ya sea un editor, ya sea un colega como yo, ya sea el mismo dibujante, porque va a ser su herramienta. Recuerden, transmitimos la idea con mucha claridad desde la descripción, pero también desde el formato. Se los suplico y se los imploro, este es el clímax del webinario. El formato del full script debe ser cómodo de leer. ¿Sí? Vamos a ver lo que sigue. Aquí termina nuestra sesión del día de hoy. Como ven, llegamos al meollo del asunto, lo que ustedes querían aprender principalmente, que era el formato del full script. Pero no solamente es cómo lo escribimos en formato, sino qué debemos plantear en cada parte. Entonces, para esta sesión les voy a dejar estos ejercicios del plot que se hizo de la vez pasada. Identifiquen sus 3 actos, repartan ese page break que ya se hizo, de manera que cada acto ocupe un espacio definido. Si recuerdan, les dije, esto lo hacemos las personas de forma intuitiva. Les apuesto que los que hicieron esto se van a dar cuenta que prácticamente desde el page break marcaron esa división en los 3 actos. Si no lo hicieron así, ahora que ya lo saben, revísenlo, chequen cómo lo pueden dividir de una mejor manera. Y finalmente, escriban el full script de ese cómic de 4 páginas. Hay una forma técnica de escribir el full script, lo vamos a ver en la última sesión dentro de una semana, pero ahorita lo importante es que se acostumbren a hacer las cosas en el formato apropiado. No hay límite de páginas, no hay límite de descripción, como ya vieron, sean claros. Y quien lo quiera compartir, mi correo es cuervoscuro@gmail.com, donde agradezco a los colegas que me estuvieron compartiendo su trabajo el año pasado y que dio a pie a tener este webinario. Entonces, hasta aquí vamos a concluir y vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, Cuervo. Si quieren hacer sus preguntas por el chat, ahora sí. Muchas gracias a los que guardaron sus preguntas que estaban haciéndolas durante la presentación. Ahorita es el momento para externarlas. Por ahí vi una pregunta que decía, hablando de lo de Macario,
de que la premisa bien, no sé, suena un poquito tonta para algunos. La vez pasada decías de que lo que importaba no era tanto la historia o de qué trataba, sino cómo contabas la historia, ¿no? Sí, claro, no hay malas historias, lo que hay es malas ejecuciones. Es decir, no planteamos bien quiénes son los protagonistas, no entendemos bien quién es el conflicto, no explicamos bien por qué era importante. Esto que vimos ahora es lo que realmente nos pega, ¿no? Si no contestamos las preguntas, no está bien definidos los tres actos, pues la historia se perdió, fue mal ejecutada. Entonces, bueno, aquí dice Miguel Rivera, volviendo al tema de los antagonistas, que también funciona tener a varios antagonistas a la vez en la historia. Funciona perfectamente bien. Hablábamos del ejemplo de los 6 siniestros, ¿no? Hablamos de estas corporaciones, estos elementos externos que pueden ser el individuo contra otros individuos u otros grupos. Entonces, por supuesto que funciona muy bien tener varios antagonistas. Acuérdense del balance, de que debemos sentir que el protagonista, si logra lo que quiere, es porque le va a costar mucho trabajo y eso es algo digno de admirarse y es algo que queremos ver. Le damos más antagonistas, es darle más peso e inclinar la balanza para que ellos triunfen. Dice Raciel, ¿puedo introducir un villano inicial y un villano aún, pero entre climas y desenlace? Sí, es válido también, por supuesto. Puedes decir, empiezo con este personaje que se opone, a lo mejor lo venzo y oh sorpresa, pues el papá por ejemplo en Sin City tenemos al Yellow Bastard, que luego resulta que pues era hijo de un diplomático, ¿no? Entonces tuvimos un villano inicial, pero luego tuvimos otro villano después no solo del clímax, sino del desenlace del arco de That Yellow Bastard, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se puede hacer, acuérdense, la vida tiene consecuencias. Dice Dark Angel, el crecimiento en los personajes debe ser progresivo. Claro, porque si no, es muy difícil que un personaje, por ejemplo, Luke Skywalker, que nunca en su vida había agarrado un sable de luz, pues de repente es el gran maestro del sable de luz, nadie se lo va a comprar, debe ir entrenando, debe ir creciendo. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, tenemos un crecimiento gradual. Entonces, de preferencia que sea progresivo, para que no se sienta el Deus Ex Machina. Neo en Matrix se convierte en un gran peleador de Kung Fu porque la matriz le descarga el conocimiento. Está dentro de la lógica de la serie, de las películas de Matrix. Lo que no le puede descargar es dominar la realidad y eso lo tiene que aprender él. Entonces, ahí hay un crecimiento progresivo de Neo. Dice Carlos Tun, en este caso tendrá el mismo peso que los antagonistas y el protagonista tengan el mismo nivel. Pueden tener el mismo nivel técnico, pero pueden tener más recursos los antagonistas, por ejemplo. En el caso de Darth Vader y Luke, y lo dice George Lucas, en la primera trilogía vimos pelear con sables de luz a ancianos, o sea, a Obi-Wan, a hombres mutilados, Vader, y a jovencitos inexpertos. Entonces, los tres personajes tenían ciertas desventajas que daban cierto balance porque tenían un nivel parecido. ¿Sí? Aunque Vader fuera más alto y más fuerte, pues su cuerpo no era un cuerpo completamente sano, tenía dificultades para respirar, ¿no? Entonces, eso hace que sea interesante. ¿Pueden tener el mismo nivel? Sí lo pueden tener, como les comento en estos ejemplos. Dice el buen Boris, es posible que la importancia de ganar la confrontación empiece pequeña y se vaya haciendo más grande. Sí es posible, sí es algo válido, porque, por ejemplo, en estas películas de desastres, ¿no? De aventuras, donde empiecen es que tenemos que ir al centro de la Tierra en el núcleo, para poner este detonador y reactivar el giro del núcleo de la Tierra.
Oye, pero en el camino, ¿sabes qué? Se dañó el vehículo, tenemos una fuga, hay que hacer grandes sacrificios. Entonces, lo que parecía una misión, entre comillas, riesgosa pero manejable, se convierte en un juego de vida o muerte. Entonces, por supuesto, la confrontación puede ser pequeña y se va a ir haciendo más grande o se va a ir haciendo más complicada. Es válido y es una buena forma de manejarlo. Dice otra pregunta, yo me quedé con una duda desde la vez pasada. Si yo tuviera una historia ya escrita como un libro, aún así tengo que hacerlo del pitch y plot y todo eso. Si ya la tienes escrita como un cuento, digamos, prácticamente ahí tú ya tienes tu plot. Eso, vamos a decir, si a mí me dices, ¿puedes hacer una adaptación de un cuento corto de H.P. Lovecraft? Sí, sí lo puedo hacer. Mi guía va a ser precisamente el cuento. El cuento me va a funcionar como plot. Tiene todos los detalles que yo necesito para poder hacer mi full script. Entonces sí es válido. En las adaptaciones de novelas a película, las adaptaciones de cuento a cómic o de novela a cómic, funcionan así. Es válido. Tienes que leerlo muy bien, entenderlo muy bien, pero sí se puede. Dice Carlos Tun, la confrontación en sí puede ser el mismo antagonista. No termino de entender el ejemplo. Me imagino que es como si me dijeras, eh, no sé, el atleta que va a correr una carrera, ¿no? Un atleta discapacitado que va a correr una carrera, y el momento de la carrera, que es vencer a los otros corredores, a lo mejor vencerse a sí mismo en un tiempo, puede ser el antagonista. Bueno, en este caso pensaríamos que el antagonista de este corredor no es tanto la carrera, sino la pista. Vamos a pensar si fuera una pista de obstáculos, tal vez. El Rally París-Dakar. El enfrentamiento, el tener que atravesar el desierto, es el antagonista. Yo no creo que sea tan sencillo. Vaya, no hay que confundirlos. La confrontación es sobrevivir la carrera en el desierto. El antagonista es el calor, es el clima, es la falta de mapas, son los accidentes viales, son a lo mejor algún grupo guerrillero que quieras meter por ahí en el norte de África. Esos serían los antagonistas. La confrontación es sobrevivir la carrera o sobrevivir a esos riesgos. Mi muy particular punto de ver. Dice otra pregunta. Si sumamos los tres tipos de conflictos en la misma historia, ¿es recomendable que todos estén al mismo nivel o uno puede llevar más peso que los otros? Normalmente uno va a llevar más peso que los otros, porque cuando Ripley enfrenta a un xenomorfo o a un grupo de ellos, es una pequeña confrontación dentro de la historia. Cuando enfrenta a Weyland Yutani con todas las artimañas que ejecuta, puede ocurrir a lo largo de la historia. Y cuando tiene que vencer su miedo o su horror, también puede ocurrir a lo largo de la historia. Entonces, generalmente, mientras más grande sea el antagonista, va a tener más peso. Entonces, sí es viable que tengas los tres al mismo nivel, pero por el tamaño, por ejemplo, para un personaje que tiene un dilema moral sumamente grave, probablemente, por ejemplo, Superman, ¿no? Superman tiene que matar a otro personaje. Ese en sí es un conflicto mucho más grande a lo mejor que el mismo Doomsday o que la misma flota de invasión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él es un personaje muy correcto. Entonces, ese conflicto interno, matar no matar, puede ser algo tan complejo que se convierta en el eje de la historia. Generalmente vamos a encontrar que unos van a pesar más que otros. Depende de lo que le funcione a tu historia. Dark Angel dice, ¿y si la confrontación del protagonista es interna, aún así funcionaría? Por supuesto. Digamos, tiene que ser algo que para él está mal o no es justo, pero si no lo hace, algo va a pasar o alguien va a morir. Claro, volvemos al ejemplo de Superman, ¿no? Lo que acaba de decir en este momento. Entonces sí es no solamente que luche contra el general Zod,
sino contra, es que sabes que si no lo mato, va a ser mucho peor porque este tipo no tiene redención. Pero yo cómo voy a matar a un kryptoniano, ¿no? Yo que he vivido solo. Entonces esto es muy interesante. La confrontación puede ser interna, por supuesto que puede ser interna. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Algo más que tengan por ahí duda? Dice Break, bajo esta premisa de control de todo lo que pasa en el guión, ¿tú crees que los personajes pueden tomar el control de tu historia y terminar construyendo la historia de otra forma? Fíjate que es muy interesante. Muchas veces los escritores partimos de una idea, pero a medio camino resulta que el personaje ha ido creciendo en tu mente, ha sacado cosas de tu inconsciente que todavía no tenías tú muy claras. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Este personaje está agarrando tanta fuerza que siento que ya no, lo que yo tenía planeado para él ya no le queda chico. Entonces tengo yo que, ¿sabes qué? Pero lo que es muy importante para él es tal cosa, se lo voy a quitar. Seguramente en muchos personajes de Juego de Tronos se le salieron de control o crecieron mucho para George R. R. Martin y se vio en esta situación donde él tuviera que reconstruir o mover la historia hacia otra cosa. Creo que lo comentó en una entrevista que le pasó con Daenerys Targaryen. Dijo, es que ya creció tanto, este personaje ya tiene tanto poder, tiene tanto control, ha madurado tanto, que siento que me estoy cargando demasiado hacia ella en el último libro. No sabemos cómo lo va a resolver porque no ha salido el siguiente libro. Pero sí es válido, sí puede pasar y es una experiencia que ustedes tienen también que resolver. No pueden decir, vamos a ver qué pasa o a ver qué se me ocurre. Básicamente esa es la visión, Break. El tú saber para dónde vas a llevar. Pero sí, los personajes crecen porque son, cuando están muy bien construidos, hasta parece que actúan solos. Tienen su propia lógica interna muy entendida. Dice Aburto, ¿puede haber historias sobre dos antihéroes? Sí, yo pienso que sí. Shadows of the Empire, buena medida, es una historia acerca de Boba Fett llevando a Han Solo congelado en carbonita a Jabba the Hutt, pero los otros cazarrecompensas se lo quieren quitar para cobrar ellos. Entonces todos son una bola de rufianes, pero estamos con Fett porque es el más carismático. Y claro, con Leia y el resto del equipo que está tratando de rescatar a Han. Pero sí puede haber historias con dos antihéroes. E incluso con dos villanos. Esto sería terrible, pero imagínense, ¿no? De los dos males el menor. Dice Chipuli, Iron Flux es así, historias con antihéroes, supongo que sí, es un antihéroe Iron Flux. O dice, o tiene que ser un héroe contra un antihéroe. No, no tiene que ser un héroe contra un antihéroe. A veces, voy a citar otra vez el ejemplo de Crepúsculo con su perdón, pero tenemos a un muchacho bueno y a un muchacho malo, ¿no? Y los dos están luchando por ganar el corazón de la chica súper buena. Entonces puede ser héroe contra antihéroe, también puede ser. Dice, algo habías o habían llegado a comentar sobre la regla de Pixar de que las casualidades para meter a los personajes en problemas son bienvenidos. ¿Podrías ahondar un poco más en eso? Sí, en la sesión anterior les comentaba. Pixar tiene una reglita que dice, si yo a mi personaje lo meto en problemas por una casualidad, está bien, es bienvenido. Si yo lo saco del problema con una casualidad, eso no le va a generar atractivo a la persona que está viendo la historia. En esta escena donde los juguetes de Toy Story están cruzando la calle, adentro de unos conos naranjas de estos de tráfico, y de repente el señor Carapapa se le pega el pie en un chicle. Eso es una casualidad.
y se queda atorado el piecito ahí, no puede quitarlo, y ahí viene rodando el tubo de drenaje que lo va a aplastar, ¿no? Ese tipo de situaciones donde la casualidad lo mete en un problema son bienvenidas, porque la vida es así. Hoy estamos muy bien y de repente, ¡pum!, se va la luz y se acabó el webinario, ¿no? Entonces, eso no está en mis manos resolverlo. Pero cuando ocurre lo contrario, imagínense, que están cruzando la calle y de repente una persona se para y dice, ay, voy a llevar estos conos al otro lado porque están estorbando. Oigan, eso en la vida real no ocurre. Es una casualidad de que de repente vino alguien y hizo algo remotamente probable. Entonces, esa solución le quita completamente la presión o el cliffhanger que estamos presentando ahí de que, híjole, ahí viene el tubo, lo va a aplastar. Igual cuando sentíamos el ejemplo de Depredador, cuando Schwarzenegger descubre porque casualmente cayó en el lodo, ¿no? El Deus Ex Machina está prohibido por Pixar, no sé por qué no trabajo en Pixar, pero sí John Lasseter cuando menos tiene muy claro, es un gran narrador de historias, que las historias tienen que estar bien escritas y tienen que estar resueltas de manera que nos preocupemos por los personajes y lo resuelvan con la lógica interna. Acuérdense, el niño perdido en el bosque, si no es Harry Potter, no puede salir volando en una escoba, no puede llegar de repente el mejor amigo. ¡Ay, qué bueno que te encontré! A ver, está perdido en el bosque. El amigo es de su misma edad. Y de repente va y lo encuentra. Es que yo soy un gran rastreador de los scouts. Oye, pues espérate, ¿no? Me quitaste toda esa presión donde yo pensé que a lo mejor iban a ocurrir muchas tragedias antes de que un ranger, un policía montado, un guardia forestal, un montón de gente del pueblo con los perros lo encontrara, o él llegara a la carretera y de repente todo sucio, todo cochino, a alguien después de mucho rato le diera un rayo. O sea, respeten esa lógica interna. No quieren salvar a su personaje de la nada. Dices Chipuli y pregunta, ¿qué haces cuando un personaje como Neo ya tuvo su crecimiento, ya se resolvió la historia, para que las segundas partes sí queden bien? Acuérdate, Chipuli, que en Matrix el conflicto va escalando. Como dice aquí Maguire, lo enfrenta a situaciones diferentes, sí, pero tienen que ser consecuencias y tienen que ser de acuerdo a la lógica. Grave pecado de Dragon Ball, ¿no? Y se los comentaba la vez pasada, no soy fan de la caricatura porque tiene este tipo de detalles. Ya aparece el más grande guerrero de todo el universo. Y Goku se la rifa durante 10.000 capítulos para ganarle. Ya le venció. Ah, ¿qué crees? Es que yo no era el más grande guerrero del universo. Era el hombre conejo morado. Ah, él sí es el más grande. Ok, ya le ganó. Ah, y ¿sabes qué? Tampoco. Era yo, Supercell, el mero mero padre de todos los Super Saiyajines de toda la historia conocida. Oye, espérate. Si en tu lógica interna me estás diciendo que este es el más grande guerrero, destructor de mundos y bla bla bla, ¿cómo es que cada año aparece alguien más grande? Estoy rompiendo esa lógica interna. Estoy abusando de la credibilidad de mis lectores o de mi audiencia. Entonces, ¿no sería más interesante enfrentarlo a lo mejor a una situación en la que pierde todo su poder, en la que se queda ciego, en la que a lo mejor su vieja se va a divorciar de él? No lo sé. El chiste es, una vez que resolvemos la historia, exactamente, o se corrompe porque el poder lo vuelve loco, y esto es lo que hace que sea interesante la historia. Es difícil que una segunda parte hecha por encargo eh, nos funcione si estamos rompiendo la lógica interna. El mundo, el universo es tan grande que siempre vamos a encontrar algo más grande que lo que el personaje ya creció. Ustedes pasaron la primaria con todas sus dificultades
Y cuando llegaron a la secundaria y a la prepa decían, hombre, en la primaria eso era bien fácil. Sí, porque ya creciste. Para cuando eras niño era muy difícil. Dice aquí Miguel Rivera, ¿es válido o recomendable cambiar de protagonista durante una misma historia? No. Definen quiénes son sus protagonistas y llévennos con ellos hasta que haya una resolución. Porque, si lo que decíamos al principio, si tú me estás prometiendo una historia de un muchacho y una muchacha y su amor imposible, y me empiezas a contar la historia del perrito y todo lo que hizo el perrito, me estás dejando picado y no me estás cumpliendo la promesa, y voy a empezar a sentir, oye, pero pues estábamos hablando de los chavos y ya iban ahí a concretar su amor y me empiezas a hablar del perro. ¿Y qué pasó después? No, pues luego te digo, no, pues sabes qué, pues ya perdiste mi interés, ¿no? Entonces, ¿qué tan sano es? Otra pregunta de Boris, ¿qué tan sano es retardar la presentación de la confrontación? Lo digo en caso que necesitaras una introducción para personajes y contextos. Acuérdense, en el primer acto me vas a decir quiénes son los contextos y quiénes son los protagonistas, quiénes son los personajes, para cuando llegue el momento de la confrontación yo entienda qué está pasando. En narrativas no lineales, por ejemplo, podemos empezar en un punto de la confrontación. ¡Ah, la máquina! ¿Quiénes son esos vatos? ¿Quiénes son los que están disparando? ¿Por qué le está disparando? Y luego ahí le pega a la chava. Pues esos quiénes son. Pero ya me estás prometiendo que va a haber una gran confrontación. Regresamos, hacemos un flashback, empezamos a contar la historia hasta llegar a ese punto de confrontación y ya le estamos diciendo al lector, ese es oficialmente nuestro primer acto, quién es cada quien. Ah, por eso se van a pelear. Ahora sí enséñame toda la pelea. Entonces, se puede retardar la confrontación, pero no más de lo que el lector pierda el interés. Si esa confrontación va a tardar, vamos a decir, en una miniserie de un cómic de 4 números, y la confrontación se va a dar hasta el último número, ¿sabes qué? Pues espero ver el crecimiento de ese personaje para que llegue a ser suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Se está preparando para enfrentarlo. Al jefe máximo del videojuego, por ejemplo. Pero tengo que tener pequeñas confrontaciones con los minions, con los secuaces, con los jefes de cada stage. ¿Sí? Entonces, si respetamos los pasos de los actos, no va a sentirse retrasada, se va a sentir que se preparó. Y perdón, Break, yo sé que no hay nadie más grande que el Dr. Goku, nomás el Dr. House, pero bueno, es un ejemplo. Dice el Visor 50, muchas historias japonesas son así, siempre van encontrando enemigos más poderosos hasta que tienen que superarlos. Bueno, ahí tienen una fórmula, ¿no? Va avanzando de manera progresiva hasta llegar al patriarca del santuario, ¿no? Dice, es necesario que cada personaje tenga su cierre. De preferencia, sí, Mague. De preferencia, queremos saber qué le pasó al personaje. No podemos dejarlo que se pierda, ¿no? Queremos saber que Luke Skywalker va a vencer a Vader y se va a reconciliar va a redimir a su padre. Pero también queremos saber qué onda con el romance de Han Solo y Leia, ¿no? Queremos ver que van a acabar juntos. Queremos ver qué es lo que va a pasar con la Alianza Rebelde, con los Ewoks. Sí queremos saber eso, sí queremos saber en qué está pasando con los personajes de apoyo. Dices, hay veces que una historia empieza con ciertos personajes de soporte, pero al rato se desvanecen para enfocarse en otra cosa. Yo aquí voy a preguntarles, ¿a ustedes les gusta que pase eso? ¿Les presentan una persona en una historia y de repente ya la historia se olvida por completo de ellas? ¿A ustedes les parece que la historia les cumplió? Esa sería mi pregunta para ustedes. Dices, ejemplo, Bleach o Linterna Verde, empieza en la Tierra, al rato los personajes se van al espacio y sus amigos se quedan ahí. Bueno, no vi la película de Linterna Verde, pero creo que recibió muchas malas críticas. La pregunta es esa, ¿no? ¿A ustedes como espectadores les gusta que les presentan un personaje, les plantean un conflicto y no se resuelve?
Yo pienso que no. Dice Visor 10, podemos jugar con los finales abiertos y el cierre de las historias. Por supuesto, hay finales que se pueden quedar abiertos, pero es muy importante que quede claro que ese final abierto obedece a un diálogo o a un debate interesante que va a tener el espectador cuando salga. La famosa historia La Dama y el León, donde el personaje del muchacho enamorado de la princesa es sometido a un juicio en el que tiene que escoger dos puertas. Detrás de una puerta está la dama, está una mujer, y si la escoge va a sobrevivir y se le perdona la vida. Es como una especie de juicio divino. En la otra puerta está un león hambriento que lo va a devorar. Nada más déjame comentar acerca de finales abiertos. La historia termina en que la princesa, que estaba enamorada de él, pero descubrió que le engañó, le dijo, yo te voy a señalar la puerta que tienes que abrir. Y ella, despechada, pero enamorada de él, señala una puerta y nunca sabemos cuál es. La historia termina ahí. Es el gran ejemplo de una historia abierta en donde vamos a discutir, oye, pero es que estaba enamorado de él, seguramente le señaló la puerta de la dama y le salvó la vida. Sí, pero le puso el cuerno, le vio la cara. Ella, despechada, seguramente le señaló la puerta del león y el león salió y lo mató. Esta historia se presta a que discutamos la psicología de los personajes. Entonces, los finales abiertos son válidos. El final de Jason contra Freddy es un final abierto, sí, pero porque nos dio lo que ellos sabían que nos iban a prometer, que nos iban a dar después, que era precisamente la posibilidad de que si la película pegaba, volviéramos a ver el pleito entre Jason y Freddy. ¿Sí? Entonces, funciona a nivel comercial. Los finales abiertos, donde no sabemos si el personaje murió o no murió, dependen mucho de cómo construimos la historia y de que ese final se preste a una plática entre los lectores o los espectadores. Vamos a dejarlo hasta aquí. Como dice Rafaela, debe de haber finales así, pero supongo que para lograr un buen cierre abierto se necesita tener muchas tablas como escritor. Es válido, acuérdense, las tablas las da la práctica. Y que ustedes digan, a mí me funciona un final abierto. No se vale decir, no sé en qué va a terminar, así que lo voy a dejar abierto. Pueden dejarlo abierto, pero ustedes deben tener la respuesta o los argumentos para si es un sí o un no. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por venir. Nos queda una última sesión el próximo lunes. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a Burto. Vamos a acabar aquí la grabación y si quieren comentamos un poquito más. ¿Algo más, Aburto? No, nada más agradecerte por el tiempo que te tomaste. La verdad que fueron 2 horas de instrucción. Muchísimas gracias. Espero que, a mí se me hizo genial esta segunda parte. Seguro que a los demás también les gustó mucho y aprendieron mucho. Quedamos con el gancho, ¿no? Para la tercera parte. El cliffhanger. Ándale, el cliffhanger aquí quedó bastante grueso, ¿no? Pues bueno, aquí paramos la grabación. Muchas gracias a todos los que han estado viendo este webinario en YouTube también, a los que se dieron cita esta noche, que también se tomaron el tiempo para acompañarnos. Y bueno, estamos al pendiente de la tercera parte. Claro que sí, el próximo lunes a las 9 de la noche, el día de hoy transmití desde Tampico, la próxima semana voy a transmitir desde Hermosillo otra vez. Gracias, muchas gracias a ustedes por sus preguntas, por esta oportunidad de platicar. Cerramos la grabación, va a estar en YouTube, estamos al pendiente en el Facebook. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias. Gracias.